semana pasada comenzamos y retomamos desde el versículo 16. Bueno, desde el versículo 16 en adelante. Y nos hablaba un poquito acerca de... Bueno, Pablo, ¿se acuerdan que había hablado al principio del capítulo 11? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Se acuerdan? En ninguna manera el Señor lo había desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel. Ahora, y pregunta nuevamente en el versículo 11, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? Vale decir, ok, Dios lo ha dejado de lado. Bien. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Definitivamente? ¿Para que cayesen o solamente por un tiempo? Y obviamente que el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, Dios no los ha desechado, es solamente por un tiempo que los ha apartado. Y nos habla un poquito el versículo 16, en adelante que estuvimos viendo la semana pasada, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Se acuerdan que la promesa del Señor había venido por los patriarcas? Y es una promesa santa que no cambia. Entonces, todo lo que venía después de esa promesa que Dios le había dado a los patriarcas, a Abraham, seguía siendo santa. Por lo tanto, y se acuerda que hablábamos y planteábamos esto, que Dios, cuando Él promete cosas en la Biblia, hay muchas promesas del Señor en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, siempre el Señor compromete su carácter en cada una de las promesas. Está comprometido su carácter, porque sus promesas tienen que ser de acuerdo a su carácter. Y como Dios es santo, sus promesas son santas. Como Dios es fiel, sus promesas son fieles. Dios no puede faltar a sus promesas porque está comprometido su carácter. ¿Me explico? Siempre está comprometido el carácter de Dios, por lo tanto, eso nos tiene que dar una tranquilidad, una paz y una confianza tremenda. Que todo lo que el Señor ha dispuesto y ha prometido, lo va a cumplir primero que todo porque está su nombre en juego. Está su nombre comprometido. Y eso es maravilloso. Entonces, si Él dio una promesa, que es el tema, si Dios dio una promesa a Abraham, ¿se acuerdan? Que en él iban a ser benditas todas las naciones. Entonces lo iba a cumplir. Ahora, el tema es el siguiente, y un poquito lo que vamos a estar retomando el día de hoy. En los versículos 20 y 21, por favor. Si alguno lo puede leer, por favor, el versículo 20 y 21 del capítulo 11, se lo agradezco. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco, contigo tampoco lo hará. ¿Se acuerda a quién le estaba hablando allí? ¿Se acuerda que le estaba hablando allí? A los gentiles. A los gentiles le estaba hablando y le venía diciendo, ustedes no se ensoberbezcan porque son gentiles, no piensen que... ¿Me escuchan, hermanos? Y me ven doble. Sí, se escucha. Denme un segundito, hermanos. Es que se me fue, yo estoy con dos llamadas acá, entonces una se me fue, la de Monteverde. Pero ahí está, ¿se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los gentiles, no sean orgullosos, no desechen y no menosprecien a los gentiles, a los judíos. Porque Dios no se ha olvidado de ellos. No se crean que ustedes son mejores que ellos. De hecho, nos dice ahí en el versículo, nos dice en el versículo 20, tú por la fe estás en pie. Tú por la fe estás en pie. Y esas son palabras tremendas. No nos olvidemos que nosotros por la fe hemos sido injertados a esto. No son méritos nuestros, jamás los han sido.
sino siempre ha sido la misericordia y la gracia del Señor. Entonces, eso es un poquito lo que el apóstol le estaba diciendo y le compartía a los hermanos, o sea, a los de Roma. Bueno, no se enorgullezcan sobre los judíos que no han creído el Evangelio. Siempre recuerden, Pablo parecía decirles a los hermanos de Roma, si ellos, los israelitas, fueron cortados, ¿cuánto más ustedes, que no son, no han sido injertados naturalmente al olivo? Bueno, que un poquito de eso estuvimos hablando anteriormente. Pues bien, ahora bien, sigamos entonces con los versículos 23 y 24. Me gustaría, yo espero que podamos ir hoy día hasta el 26, a la primera parte del 26. Pero quiero hacer, entre medio, hay un paréntesis importante, que es que quiero que un tema que toquemos, porque nos va a dar un poquito la razón por qué Dios está hablando, o Pablo está hablando todo esto. Bueno, entonces, hermanos, el tiempo en que Dios deja aparte a Israel no va a ser eterno. Bueno, no va a ser eterno. Eso es algo que tenemos que tenerlo en mente. Y en estos dos versículos, en el versículo 23 y en el versículo 24, vamos a ver una promesa definitiva. Bueno, el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, hablando de los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Recuerdan la figura que venía hablando Pablo del olivo? ¿Cierto? De la raíz y de las ramas que habían sido cortadas de aquellos judíos que no habían creído y el Señor los había cortado. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Bueno, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Bueno, y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que Dios aquí nombra un atributo del Señor, que Dios es poderoso. Entonces todo esto se trata del Señor y no de lo que nosotros supongamos, sino lo que Dios está haciendo. ¿Bien? Y dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, hablando de los gentiles que fueron olivos silvestres, ¿cierto? Nosotros que éramos olivos silvestres, que éramos maleza, fuimos injertados en el olivo. ¿Cuánto más estos, los israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Si Dios pudo injertarnos a nosotros, a los gentiles, que no teníamos mucho que ver con los pactos, con las promesas a Israel, si Dios pudo hacer eso con nosotros, ¿cuánto más no lo va a hacer con Israel? Que que hoy día está apartado. Bueno, hay promesas increíbles, hermanos. Y Dios, porque la promesa aquí está dada con una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que tiene que pasar con Israel para que vuelva a ser injertado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Israel sea injertado nuevamente al olivo? ¿Vuelva a las promesas? Tener fe en Jesús. Tener fe. Y ahora eso, ¿cómo ven ustedes que eso se puede dar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven eso posible? ¿Que crean en el Mesías? Hago la pregunta, ¿creen ustedes que eso pueda llegar a suceder? Puedan llegar a creer en el Mesías los israelitas, los judíos, hoy en día.
Eso va a suceder porque la Biblia lo dice, que toda rodilla se doblará y reconocerá a Jesús como el Mesías. Claro, todo va a suceder, todo eso va a suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Y todos van a finalmente a declarar que Jesús es Señor. Pero en Israel particularmente, recuerden que Dios sigue teniendo un trato especial con ellos. Y antes que eso suceda, como bien tú dices, Maricel, antes que eso suceda, Dios va, antes del final de los tiempos, Dios va a tratar con Israel. Y hermanos, Dios de antemano ha asegurado que su pueblo va a cumplir esta condición. En Zacarías 12:10, por favor, y yo te invito a que puedas poner atención a una serie de versículos y anótalos si puedes, que vamos a estar compartiendo, porque son súper importantes, que tú los puedas asimilar bien. Y en Zacarías 12:10, ¿si alguien lo tiene? Se lo agradezco. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el final de los tiempos, Israel va a mirar al Señor, y esto es súper importante porque se van a dar cuenta de realmente lo que hicieron. Ahora, ¿cómo ellos van a poder cambiar su corazón y creer en Jesucristo? ¿Cómo van a poder hacer esto los judíos? Bueno, ahí en el versículo, que por eso es tan importante lo que estamos leyendo hoy día y que Pablo se los dice a la iglesia de Roma. Pablo les dice respecto a esto ahí en el versículo 23 del capítulo 11 de Romanos, donde estamos. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Finalmente, ¿la obra de quién va a ser? La obra es de Dios. Bueno, y esto es sumamente importante, hermano, que nosotros podamos dimensionar, comprender que todo lo que existe se trata primeramente del Señor. Y Dios no ha dejado nada que no al azar. Dios no está esperando ahí que ojalá que esto suceda. ¿Se imaginan si nuestro Dios fuese así? ¿Se imaginan si nuestro Dios estuviese así esperando? Ojalá que Él acepte esto. Oye, yo estoy esperando. Y así, estoy haciendo la caricatura, hermano, ya. Medio nervioso, ojalá que esto suceda, porque si no, para que se pueda cumplir mi plan. Sería un Dios bien patético, hermano, ¿no? Si una de las... cuando hablamos que Dios es el rey del universo, que tiene toda autoridad, que es un Dios soberano, si no, ya dejaría de ser soberano inmediatamente, ¿o no? Por lo tanto, es tan importante, hermanos, que veamos y apliquemos los atributos de Dios a toda situación. ¿Cuánto más con nuestra vida, por hermano? ¿Cuánto? Si en lo general, en la historia, Dios está llevándola al curso que Él ha prometido, ¿cuánto más con tu vida y mi vida? Dios tiene el poder, entonces, volvamos allá al texto en Romanos 11, 23, tiene el poder para volverlos a injertar. ¿Estamos claros con eso, no, hermano? Dios tiene el poder para volver a injertar a Israel. Al final de los tiempos, hermanos, escúchame, durante la gran tribulación vamos a estar hablando, yo espero que alcancemos hoy día, si no la próxima clase, porque todo esto lo engloba en el marco escatológico, vale decir, en los últimos tiempos. Bueno, en la gran tribulación, como vimos, hermano, muchos van a apostatar. Bueno, van a negar la fe.
tal como Israel también alguna vez lo hizo. Y en ese tiempo, en la gran tribulación, Israel va a volver a ser injertado. Bueno, hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la iglesia. Pero en el tiempo de la gran tribulación, Israel va a volver a ser injertado y finalmente los descendientes de Abraham, por la fe, bueno, los que crean, llegarán a ser la descendencia espiritual de Abraham también. Bueno, el pueblo elegido de Dios. Es muy interesante, hermano, y esta parte de acá, yo te pido por favor que podamos estar así atentos. Mira, anda por favor a Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 4. Si alguien lo tiene por ahí, hermanos, le pido. ¿Qué pasó? La hermana Jiménez. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y haré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de licio. ¿Del 4? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en el pie delante de Dios de la tierra. Ya, gracias, hermano. Mira lo que está haciendo el apóstol Juan ahí. El Señor le dice, la que le dice, mide el templo, mide el altar y a los que adoran en él. Bueno, al templo. ¿De qué templo está hablando? Ahora en la actualidad existe un templo, ¿no? Hoy en día existe un templo. Está hablando del tercer templo, el que aún no se construye, pero dicen que está listo todos los instrumentos para hacerlo. Sí, yo como que hace tiempo he escuchado eso, ¿no? Están hasta los planos escuchados así del templo. Hoy con la tecnología que hay, hermano, hacer un templo en realidad no es tan complicado. El templo de Salomón, el templo fue el primero que se construyó, ¿verdad? Luego vino el templo, después de la deportación, el templo de Zorobabel, o el templo de Esdras. Bueno, y después viene el templo de Herodes, ¿vale? Y que ese fue finalmente el que se destruyó en el año 70. Y hoy día hay templo, ¿no? Hoy, 2021, para adorar a Dios. Hago la pregunta, hermanos, ¿hoy hay templo para adorar a Dios? No, no hay templo, Nosotros mismos pero nosotros solo hay. Pero ellos, los judíos, no tienen templo. Claro. Fueron dejados de lado por este tiempo los judíos. Sin embargo, el templo se trasladó a la iglesia. Nuestro cuerpo, la iglesia, es el templo del Espíritu Santo por este tiempo. Finalmente, Dios nunca ha dejado de ser adorado. Ese es el punto. Independientemente, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Ustedes adoran en el monte, ustedes adoran en el monte, nosotros adoramos en el templo. Le dijo el Señor, pero va a venir el día en que ni uno ni lo otro, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, pero esto es en el tiempo de ahora de la gracia. Sin embargo, en la gran tribulación,
Y Juan está mostrando que va a haber un templo. Que va a haber un templo. Hay varios pasajes de la Biblia que nos habla algo así. Por favor, estén atentos. Amós 9:11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amós 9:11. Amós. Qué bueno el libro de Amós, me gusta. Yo lo tengo. Ya. Y alguien que busque también, además, Ageo 2:9, por favor. Ya. En la Biblia. Ya. Dale, por favor. Ya. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. En aquel día, ¿cierto? Yo levantaré el tabernáculo caído. Voy a levantarlo nuevamente. Bueno, Ageo 2:9. ¿Quién lo puede leer? Acá. Ya. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, ¿cierto? Ageo construyendo todo lo que estaba allí, será mayor que la primera. Bueno, y daré paz en este lugar, cosa que hoy día es imposible, y desde entonces imposible ha sido encontrar paz en Jerusalén. Pero en ese tiempo el Señor lo va a dar. Y 2 Tesalonicenses 2:4, acercándonos un poquito más acá al Nuevo Testamento, si alguien lo tiene, por favor, 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, aquí hablando del hombre de pecado, ¿cierto? En Tesalonicenses, el apóstol Pablo, y habla acerca de que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero lo importante para el estudio que estamos viendo ahora es que se sienta en el templo. Bueno, entonces nos va diciendo, oye, aquí va a haber un templo. Y eso es lo que el apóstol Juan recibe el mandato y comienza a medir. Y ojo, y les dice algo, volvamos a Apocalipsis 11, por favor. Vuelvan allá a Apocalipsis. En Apocalipsis 11, algo le dice importante al apóstol Juan, dice, pero el versículo 2, ¿están ahí? Apocalipsis 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio, ¿para quién era dedicado el patio del templo? A los gentiles. A los gentiles. Los que no eran judíos no entraban al templo. Los gentiles que se convertían al judaísmo, ¿cierto? Esos son personas que venían de otros pueblos y que se convertían al judaísmo. Obviamente los judíos los dejaban participar de su religión, pero hacían la diferencia, y los gentiles quedaban afuera. Y Juan ahí en el Apocalipsis escribe y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras. O sea, no hay nada que ver con los gentiles, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, 3 años y medio, que son 42 meses. Entonces, es súper interesante, hermano, cuando nosotros comenzamos a ver esto a la luz de la Escritura. Yo solamente estoy centrando en el tema del templo. En la gran tribulación, entonces, Israel va a ser injertado nuevamente. ¿Va quedando claro eso, hermano, no? Va quedando claro. Israel vuelve a ser injertado, los judíos se van a convertir y van a ser protegidos por el mismo Señor durante todo el periodo del día del Señor. Bueno, todo este periodo final se conoce como el día del Señor. No es que sea un solo día, sino que es todo el periodo del último tiempo. Voy a estar dando más detalles de esto, pero solamente quiero, porque es harta información, vayamos por parte. Estoy hablando acerca del templo y que Israel
va a ser protegido. Bueno, en Zacarías 13:1, por favor, mira lo que promete, cómo Dios va a cuidar al pueblo de Israel, que va a volver a ser injertado, a la nación de Israel, que va a volver a ser injertado. Si alguien lo puede leer, Zacarías 13:1. Acá. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mira cómo cambia la promesa para Israel y la promesa para los gentiles distinta. Los gentiles quedan afuera. Ya pasó el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. La gran tribulación, en gran medida, está destinada para injertar nuevamente a Israel. Bueno, hermanos, ¿me explico? Ahora bien, obviamente también algunos gentiles van a creer en el Señor. Bueno, eso no es que... Pero la gran mayoría, a diferencia de ahora la gran mayoría son gentiles que creen en el Señor. La minoría son judíos que se convierten al cristianismo. En ese entonces, la minoría van a ser gentiles. Pero van a ver también. Bueno, es un tiempo que está destinado a la salvación de Israel mayormente. Bueno, ahora bien, atención. La Biblia nos habló ahí en el capítulo 11, versículos 3 y versículos 4 nos habla de un par de personajes importantes. ¿Quiénes eran? 2 testigos. 2 testigos, que también les llama, ¿cómo les llama? Olivos. Estos testigos son los 2 olivos. Bueno, ojo con estos personajes que son súper importantes en el periodo de la gran tribulación. A ver, en el Antiguo Testamento, en Zacarías, mira, en Zacarías, solamente para hacer el paralelo porque es importante, es harta Biblia, pero es importante porque uno no puede llegar y dar su opinión. Esto lo tenemos que contrastar con lo que dice la Escritura. En Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 14, por favor. Zacarías 4 del 11 al 14. Si alguien lo puede leer, por favor. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ya. ¿Ven el paralelismo que hay? ¿Ven el paralelismo que hay entre estos 2 olivos que aparecen acá, que está mencionando Zacarías, y los 2 olivos que menciona Apocalipsis? Lo estamos viendo, ¿cierto? Es un paralelismo, son 2 olivos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí mismo en el libro de Zacarías, anótenlo y cuando puedan léanlo. El capítulo 3, desde el versículo 1 al 10 y versículos 4, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y el capítulo 4, entre los versículos 4 al 14, bueno, el capítulo 3, capítulo 4, ¿ya? Nos habla, en Zacarías, nos habla acerca del sacerdote Josué que fue limpiado para guardar las ordenanzas del Señor. Bueno, ese es uno de los olivos que está haciendo referencia acá Zacarías. Bueno, lo leímos recién, estos 2 ungidos que están. Y el otro es Zorobabel, quien va a echar los cimientos de la casa de Dios.
Bueno, de hecho en Zacarías 4:6, Zorobabel le dice, ¿cómo voy a hacer esto? Y el Señor le dice, no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. ¿Se acuerdan ese? Que como famoso, hay canciones también, no es con espada ni con ejército. Y vamos a... no. Bueno, bueno, esos son los dos olivos. Entonces, el sacerdote Josué y Zorobabel son los dos olivos porque por un lado tiene que ver con la santidad y el otro lado tiene que ver con el servicio. Bueno, de la misma forma se levantan dos olivos en la gran tribulación, que son los dos testigos, con las mismas características, con santidad y servicio. Bueno, ahora, si usted me pregunta, ¿quién son los dos testigos, los dos olivos de la gran tribulación? La Biblia no los menciona. Yo siempre he escuchado, ¿no?, que son los que no vieron muerte, así como Elías y Enoc. Enoc, el que caminó con Dios. Eso. Otro que es Moisés, y Elías, que son los que aparecieron en la transfiguración. No sé si usted ha escuchado así como eso, pero en realidad no, la Biblia no lo especifica. Y en realidad podrían ser cualquier persona, tampoco es como tan relevante. Bueno, que sean necesariamente las mismas personas del Antiguo Testamento. Podrían ser o no podrían ser. Bueno, lo importante es esto, hermano. Dios utilizó dos elegidos para reconstruir y restaurar Israel en el Antiguo Testamento. Al sacerdote Josué y a Zorobabel. De la misma forma, Dios va a utilizar a dos testigos, que son estos dos olivos, las dos lámparas, para restaurar y reconstruir Israel en el tiempo futuro. ¿Me explico? Ese es el tema de los dos testigos. Ese es el tema de los dos testigos. Es muy importante porque yo sé que son personajes que aparecen, son medio enigmáticos, así como, y uno los lee, los dos testigos, así como que los matan y después resucitan. No sé si usted lo ha leído en el Apocalipsis, y que cuando mueren todos se alegran y se reparten regalos, porque están reconstruyendo Israel. Bueno, como lo vimos delante en Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué va a pasar con estos testigos? Ellos van a llevar a Israel a la adoración a Dios nuevamente, a través de Jesucristo. Bueno, porque Dios no va a desechar para siempre a su pueblo. Los va a traer nuevamente hacia Él. Y estos dos testigos van a ser instrumentos en las manos de Dios que van a llevar salvación a Israel. Y cuando hayan compartido y traído estamos en Apocalipsis 11, ¿no? Les dije eso, ¿no? ¿Cuál versículo le había dicho? Era el versículo 3 y 4, ¿cierto? Que nos hablaban, bueno, ahí no, en esa parte nos habla de los dos testigos. Una vez que los testigos hacen su trabajo, comienzan a pasar los ayes. Bueno, en Apocalipsis, cuando no estoy en Apocalipsis, esto es maravilloso, y uno lo único que termina diciendo, lo que dice Juan, ven Señor, ven Señor. Bueno, pero mira lo que pasa después, cuando termina su trabajo los testigos, el versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis. Si alguien lo puede leer. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué sucede después de la acción de los dos testigos? La última trompeta suena. Cuando Israel vuelve a la adoración, recién allí suena la última trompeta.
¿Me explico, hermanos? Es súper importante, entonces, ¿será importante Israel o no? ¿Será importante su restauración? Es súper importante, pues, hermano. Es súper importante, por eso tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando con Israel siempre. Israel siempre está dando noticias. Hermanos, el futuro de Israel está reservado. No solamente va a ser posible, sino que es certero. Porque Dios es fiel y verdadero a su propia promesa. Vuelvo otra vez a decirlo, hermano, cada vez que Dios promete algo, compromete su carácter. Y mira todo lo que está diciendo que va a suceder. El pueblo de Israel no va a continuar en tinieblas, no va a continuar en incredulidad. Yo esto lo encuentro maravilloso, hermano. Lo encuentro maravilloso como la Biblia, y en realidad Dios, va llevando todo hacia sí mismo. Por eso, hermano, todo esto es tan importante, porque tú dices, ya, ok, pastor, lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, por hermano. Insisto en esto, porque Dios ha comprometido su carácter en cada promesa que Él te ha dado y que Él nos ha dado. Si Él nos prometió, el que cree en el Hijo tiene vida, por decir una promesa, ¿cierto? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La tenemos, por hermano. Cuando Él dice que nadie nos va a apartar de su mano, ¿la cumplirá o no? Cuando Él dijo que venía por nosotros, cuando dijo que no va a haber más dolor, ¿lo cumplirá? Oh, hermanos queridos, yo te animo, porque estas palabras tienen que ser importantísimas en términos de nuestra realidad para con el Señor. Bueno. Pastor, ¿y qué pasará con los que vivimos lejos o para los que estén aquí con vida, lejos de Israel? ¿Cuál será nuestra participación? ¿O simplemente seremos observadores nada más? Muy bien. Mira, todo esto está pasando en el tiempo de la gran tribulación. Bueno, ¿dónde estaremos nosotros en ese momento? ¿Dónde estaremos nosotros en ese momento? Con el Señor. Nosotros ya hemos sido Arrebatados. y ya estamos celebrando, arriba en el cielo durante este tiempo. Y ojo que, ya, esto es lo que le voy a decir, es un pensamiento mío, ¿ya? No es bíblico. Por lo tanto, tiene todo el derecho de tomarlo y echarlo a la basura. Pero yo creo que hoy día acá tenemos la sensación del tiempo nuestro, pero cuando seamos arrebatados y estemos en la presencia del Señor, la percepción del tiempo va a ser otra, sí, es otra dimensión. No sé si a lo mejor ni siquiera lo podemos explicar bien. La Biblia nos dice que son 7 años acá en la tierra. No necesariamente la percepción va a ser 7 años. A ver qué hacemos dentro de los 7 años en el cielo. De hecho, para el Señor, 1000 años son como un día. Respondiéndote, Miriam, nosotros estamos siendo coronados por el Señor. Recuerda que los creyentes vamos a ser premiados en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por todo lo que hemos hecho aquí en el cuerpo. Bueno, no castigados, porque nuestro castigo no vamos a ser enjuiciados. Nuestro castigo lo llevó el Señor Jesucristo.
Por lo tanto, nosotros vamos a ser reconocidos para reinar juntamente con Él. Y Pablo dice ahí en Tesalonicenses, y así estaremos para siempre con el Señor. Maravillosa promesa. Y también, y la esposa del Cordero, una vez que esto está en el libro de Apocalipsis, hermano, las obras son las buenas obras son nuestros trajes blancos, sin arruga, sin mancha. Y van a ser reconocidas, y la esposa obviamente va a estar unida con el Señor para siempre en la boda del Cordero. Vamos a estar pasándola bien, hermano. Téngalo por seguro. Pastor, pero ¿y qué hay de los que queden aquí en la tierra? Bueno, los que queden acá, comienza la gran tribulación. Y la gran tribulación es un tiempo, como ya les decía, básicamente para que Israel sea redimido. Bueno, mira, vayamos un poquito más allá. Mira, porque esto es lo que viene ahora, tiene que ver con eso. El versículo 25 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Romanos 11. Sí, estamos en 11, versículo 25, ¿cierto? Ya. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Son frases súper apocalípticas todas estas, así como de Apocalipsis. Pero ahora bien, antes de entrar acá, yo quiero compartir algo que me es súper importante conversarlo con ustedes, porque creo que es la base de todo. Bueno, antes de entrar un poquito más a esto, quiero compartir algo que está en mi corazón, porque entendamos realmente por qué Dios está haciendo todo esto, por qué sucede todo esto de los últimos tiempos. Bueno, ¿por qué sucede? ¿Por qué Dios ha apartado parcialmente a Israel? ¿Por qué lo ha apartado circunstancialmente? Bueno, hay un propósito. Dios tiene un propósito. Y que ya lo vimos en los pasajes, en el capítulo 11, ahí mismo, por favor, anda al versículo 11. ¿Cuáles eran los propósitos que tenía el Señor? Para la redención de la humanidad. Ya, pues, léelo por favor, hermana. Capítulo 11, versículo 11, ¿qué dice? Pues digo, han tropezado de Israel para que creyesen. ¿Qué dice después? Para la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Hay dos propósitos para que Dios ha apartado a Israel. El primero tiene que ver con la salvación de los gentiles. Cuando Dios, Israel rechaza al Mesías, cuando Israel rechaza al Mesías, entonces se abre la salvación a los gentiles. Ese es un propósito. Y el otro propósito tiene que ver con lo que vimos delante, provocar a celos a Israel. ¿Qué eso va a suceder en la gran tribulación? Estas bendiciones que fueron rechazadas por los judíos, Israel de repente va a ver las bendiciones que está teniendo en los gentiles, y en ese tiempo, porque poderoso es Dios, los va a provocar a celos a través de la predicación en esos entonces. Bueno, Israel va a pedir las bendiciones rechazadas y va a volver a ser injertado en el olivo. Ahora bien, pero hay un propósito final y principal que Dios tiene para hacer todo esto. ¿Cuál es? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuál es el propósito final y el propósito mayor que Dios tiene al hacer todo esto, todo lo que estamos viendo? ¿Cuál es el propósito de Dios?
para mostrar su misericordia, su poder y para ser alabado. Dios muestra su ira, muestra su poder y muestra su misericordia. Y todo eso finalmente va a redundar en gloria para sí mismo. ¿Me explico, hermanos? Dios ha hecho todo siempre, desde el comienzo hasta el final del tiempo, con el propósito máximo que es recibir gloria. De hecho, ¿qué pueden ustedes leer el último versículo de este capítulo, por favor? El último versículo del capítulo 11. El último versículo del capítulo 11. Que de él, Porque de él, Dale, lea más. nomás. Dale, Eliani. porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Una doxología, una adoración tremenda, por mí. Pablo cierra este capítulo con una demostración de realmente de qué se trata toda esta cosa. Porque de él, la fuente es él, por él, el medio es él, y para él, el objetivo es él. Son todas las cosas. Oh, hermano, maravilloso. Todo viene de Dios, todo existe por Dios y todo es para Dios. Me gusta como MacArthur lo clasifica y lo separa. Para mí fue como bien, me gustó porque él dice, existe un beneficio supremo, que es el plan de redención, tanto para judíos y gentiles. Ese es el beneficio supremo para nosotros. Porque la redención, por supuesto, trae salvación y vida eterna. Por eso es un beneficio supremo. Pero por sobre el beneficio supremo para nosotros está el propósito supremo de Dios. ¿Me explico la diferencia? Hay un beneficio supremo para el ser humano, pero por sobre este está el propósito supremo de Dios. Y ese propósito incluye que cada ser, cada criatura, todo lo que hay en el universo, le glorifique. Ese es el propósito supremo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿por qué Dios crea la humanidad? ¿Por qué Dios crea el universo? Yo mucho tiempo pensé que era para mostrar su amor. Y hermanos, ese es el beneficio supremo que nosotros tenemos, pero no es el propósito supremo. El propósito supremo es que Él sea reconocido, que Él sea alabado. El Salmo 19:1, tú te lo sabes, ¿cierto? Porque lo cantamos. Salmo 19:1. Si alguien lo lee, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hace la creación entonces? ¿Qué hace la creación? Habla de su gloria. Habla, cuenta la gloria de... ¿Eso no es glorificarle? Es maravilloso, hermano, cuando no sé si te ha pasado alguna vez a ti, cuando generalmente uno va a alguna parte bonita, de vacaciones, está en un lugar bonito, que uno dice, queda maravillado, dice, esto no pudo haber salido solo. Y las cosas, a nosotros, no sé, cuando te pones ahí a mirar el horizonte, el mar, dices,
esto no puede haber salido de la nada. Y comienza a contemplar, y la creación va dando testimonio de su creador, ¿no? ¿Te pasa eso? Es tanto así que mucha gente, bueno, el panteísmo, las personas que van les gusta el misticismo, por ejemplo, es tanto que la naturaleza da testimonio de Dios, que ellos piensan que Dios está ahí, que la naturaleza es Dios. Bueno, pero la Biblia nos dice que es creación y que está dando testimonio de su creador. Mira lo que dice Isaías 43:20, por favor, respecto a esto. 20 y 21. Si alguien lo puede leer, Isaías 43:20 y 21. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Bueno, hablando un poquito de Israel, pero además habla acerca de los animales. Habla acerca, así a la pasadita habla de los animales. Es muy interesante cómo la creación da testimonio de su creador a su creador. Obviamente nosotros, el ser humano tan materialista no observa todas estas cosas. Y obviamente, si menos un no creyente que está cegado. Pero mira lo que la Biblia... Y nos dice el versículo 21, y este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, hablando de Israel. Mis alabanzas publicará. Lo creé para mí, pero no para que sean consentidos solamente, sino para que publiquen mis alabanzas, que era lo que Israel tenía que hacer en un principio, publicar las alabanzas del Señor. 1 Corintios 10:31. Por favor. ¿Algún hermanito o hermanita que lo pueda leer? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Desde lo más básico, comer o beber, ¿o no? Desde ahí en adelante. Y ojo que lo que comemos y lo que bebemos también tiene que glorificar al Señor. A veces nos ponemos mucho ojo en eso, ¿ah? Pero incluso eso tiene que glorificar al Señor. De ahí en adelante, o hacéis otra cosa, lo que hagamos, hacerlo todo para la gloria del Señor. Estos 3 versículos nos hablan de la creación, no habla de Israel y no habla de la iglesia. Todo para la gloria del Señor. Porque Él lo ha hecho todo para Él. Es importante saber qué quiere decir cuando hablamos de gloria. Bueno, porque la gloria del Señor tiene aspectos. Siempre hablamos de la gloria del Señor, ¿no? Es como un tema muy de Canuto, de la gloria de Dios, hablar harto de la gloria de Dios. Pero tenemos que conocer realmente qué significa la gloria de Dios. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Pastor, Dígame. es que no me quedó claro lo que yo le pregunté, no sé si no lo entendí o no lo dijo. Yo le dije, cuando sucede lo de los 2 testigos en Israel, ya, supuestamente nosotros vamos a estar arriba, con él, ya rindiéndole honor, gloria y todo eso al Señor. Pero ¿qué pasa con los que están acá en la tierra misma y que no son convertidos? Porque o es lo que yo pienso de que van a ser muchos convertidos a raíz de esto. Es así, no sé. ¿Qué va a pasar con los que están acá en la tierra? Recuerden que hay 2, bueno, hay varios, lo tengo contemplado un poquito más adelante, eso, pero así como a grande, hay distintas instancias y que en donde el nombre del Señor va a ser proclamado acá en la tierra. Bueno, y va a haber oportunidad, básicamente para los judíos, pero también para los no creyentes. De hecho, ¿te acuerdas? Que antes aparecen los 144.000. Sí.
los 144.000 sellados, ellos también van a estar proclamando, y proclaman los 144.000, pero también proclaman los 2 testigos, también hay un ángel que proclama. Solamente para que lo vean, en Apocalipsis 7, del 1 al 8 y 14, habla de los 144.000 sellados. Bueno, Apocalipsis, estas son las instancias de predicación, los que van a estar predicando, anunciando en la gran tribulación, los 144.000 sellados. Esto lo puedes ver en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Muchos, en Apocalipsis 7, en el versículo 9, también los que resulten convertidos de la predicación de los 144.000 sellados, también dice que ellos también van a proclamar. O sea, va a seguir siendo proclamado el Evangelio aquí en la tierra. Los 2 testigos que vimos en el capítulo 11, ¿cierto? Y también uno de los ángeles va a dar testimonio en el capítulo 14 de Apocalipsis. También un ángel da testimonio y proclama al Señor. Entonces van a ver ahora la diferencia, y aquí lo vamos a ver en la próxima sesión, la diferencia a hoy día, que como Jesucristo lo anunció en el capítulo 24 de Mateo, que el que persevera hasta el fin, en ese entonces, ese será salvo. Bueno, esa es la diferencia, porque va a tener que, si bien es cierto, es por fe, pero eso va a tener que ser demostrado. Porque, bueno, y lo vamos a ver, hermano, para que con más detalle, pero más o menos eso es lo que te puedo decir ahora, porque aquí en la tierra va a haber un descalabro, hermano, acá en la tierra va a estar reinando, recuerda, la Trinidad satánica, el anticristo, el dragón, la serpiente antigua, y también el falso profeta, y todos unidos contra los judíos. Bueno, lo vamos a estar viendo, por eso yo les decía, vamos de a poco, pero más o menos eso, bueno, para que lo tengamos en consideración. Ahora, hermanos, y para ir finalizando, como les decía, y volvamos un poquito a lo que es la gloria del Señor, porque para mí es súper importante que entendamos esto. Vamos a seguir en la próxima sesión retomando un poquito esto, qué significa la gloria del Señor, y ya para meternos en el versículo 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Bueno, vamos a entrar en eso. Es importante. ¿Qué significa realmente eso? La plenitud de los gentiles y que todo Israel sea salvo. Vamos a estar compartiendo un poquito algunas imágenes que tengo aquí para que sea más aclarador cómo es el tiempo futuro. Según lo que yo tengo la convicción, el Centro Bíblico también se aferra a esta convicción, pero no es la única interpretación que existe. Bueno, yo lo que veo en la Escritura es esto, porque si no, no me calzan los versículos, hay que empezar a hacer empezar a anudar con alambre en muchas partes, ¿ya? Entonces, creo que esto es como lo más literal que podemos ver en la Escritura, pero no es la única. Por eso es súper importante a ver, nosotros tenemos en común muchas cosas en general con muchos hermanos, y en términos de soteriológicos de la salvación, como que estamos muy en comunión con ellos, ¿ya? Y estoy hablando de grandes predicadores que hoy día uno ve hoy día, Paul Watcher, Sugel Michelin, por ejemplo. Uno en términos de salvación estamos muy alineados, en términos, creemos lo mismo. Sin embargo, en términos de interpretación bíblica y sobre todo lo que tiene que ver con últimos tiempos, comenzamos a diferir en varias cosas, porque tiene que ver con interpretación bíblica.
No, y la interpretación bíblica te lleva a otros caminos si lo interpretas distintamente. Ahora, lo importante es básicamente que estos temas no son medulares en torno a nuestra fe. Y lo que creemos nosotros, sobre todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando en el libro de Romanos, que la salvación es por gracia, es por la fe. Y eso es lo que nos mantiene unidos. Y eso es lo relevante. ¿Bueno, hermano? ¿Por qué le comento esto? Porque obviamente nos podemos encontrar con distintas, y cada uno, ustedes también, tienen que hacerse su propia convicción. Porque nosotros como iglesia, yo como pastor, yo no le puedo decir a ustedes, usted tiene que creer esto. ¿Qué autoridad tengo yo para decirle eso? Yo enseño lo que les digo, esto es mi convicción, pero también les digo, pero también hay otras posturas. Bueno, lo importante es que independientemente cuál sea, no nos desvíe de lo central. Lo central es lo que estoy hablando acá, que es la gloria de Dios. Por eso a mí me interesa detenerme en este tema. Eso es lo central, la gloria de Dios. Todo lo demás es importante, pero lo relevante es la gloria del Señor.